Vamos a justamente en ese propósito, vamos a hablar acerca de Dios nuestro Padre. Amén. Vamos a ir a la palabra en Juan capítulo 14. Juan el capítulo 14 desde el versículo 6 al 9. Juan 14 desde el 6 al 9 dice así la palabra. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Señor, yo te ruego que nos des sabiduría, conocimiento de tu palabra, que podamos aprender más de cómo tú eres. Señor, abrimos el corazón a que tú hables y que podamos nosotros aprender no solamente de una manera intelectual, sino que se grabe en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, estamos viendo en la palabra del Señor, sobre todo en el Nuevo Testamento, qué es lo que nos enseña acerca de Dios nuestro Padre. En el Antiguo Testamento Dios era conocido de muchas maneras, por ejemplo, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Tzikenu, Jehová Shalom, de diferentes maneras según la experiencia de cada uno de los que habían tenido esa relación con Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento es a donde que se le conoce a Padre. Y entonces nosotros podemos ver algunas cosas que son características de las enseñanzas de Jesús respecto de nuestro Padre. Veamos en Mateo capítulo 5, el versículo 44, dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Característica de Dios nuestro Padre, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, ¿cierto? Entonces el Padre es bueno, aún bendice a los malos. Qué tremendo. ¿Qué sería, verdad, que a los malos les mande al desierto y que no haya nada de comida? Pero Dios Padre tiene esa actitud, o sea, esa manera. Su bondad es para todos, su bondad es para, como vemos ahí, hace salir el sol sobre malos y buenos, porque si no, pues los malos se morirían de frío. Y también dice, hace llover sobre justos e injustos.
¿cierto? Entonces, ¿qué sería si el Señor solo diera la lluvia sobre los justos y a los injustos les matara de sed? Pero Dios es bueno. Y entonces aquí también está hablando de que nosotros debemos aprender de Dios, a amar a nuestros enemigos, a aprender de nuestro Papá celestial, ¿cierto? A veces nosotros decimos, yo no puedo ser diferente porque vengo de una familia en la que había problemas, odio, venganzas. Entonces yo no puedo perdonar fácilmente. Ahora, hermanos, les en la vida, pero hermanos, ahora tenemos otro papá. Amén. Y es nuestro papá del cielo, que Él es bueno aún con los malos. Y entonces aquí habla y dice que debemos nosotros amar aún a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen o a veces que nos odian y orar por los que os ultrajan. Entonces debemos orar por las personas que de pronto se ponen en esa posición como de enemigos, una posición contraria a nosotros en la fe. A veces puede haber ser en el trabajo o en la familia mismo, que se ponen en esa posición contraria a los hijos de Dios. Pero como vemos, hay que amarles, hay que amarles. Amén. Hay algunos que son difíciles de amar, hay algunos que son fáciles de amar. Pero hay algunos que son difíciles de amar, aún en la iglesia, hay algunos que son, como a veces dicen, como peras en dulce, que dulces, deliciosos, tratar con alguna persona. Pero en cambio otros son difíciles de tratar y es a veces como que uno tuviese que experimentar que uno está raspándose con algo como que fueran puercos espines, que tienen púas, puntas y que uno de pronto se acerca y se pincha. Pero hermanos, como vemos, nosotros debemos amar a estas personas que a veces nos son difíciles de tratar. ¿Podría usted amar a alguien que es difícil de tratar? Bueno, yo veo que ustedes son sinceros, no contestan. Bueno, entonces, hermanos, vemos que aún en estas situaciones difíciles, uno debe amar a los hermanos. Tal vez acá en la iglesia no nos tratamos mucho, muy cerca. Pero en la familia sí, y a veces son situaciones ásperas, difíciles. A veces entre padres e hijos, a veces entre hermanos, a veces con otros familiares un poquito más distantes, pero que de alguna manera intervienen y se hace difícil tratar. Pero acá habla la palabra amar a nuestros enemigos. Amén. Esa es una actitud, una característica de nuestro Dios, el Padre, y porque Él bendice a buenos y malos por su misericordia. Y también el Señor Jesús murió por todo el mundo, no murió solo por los justos, más bien por los pecadores. Él murió por los pecadores, para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Amén. El Señor ha provisto, Dios el Padre ha provisto en Jesús un abogado para que Él nos defienda delante del Padre. Porque, hermanos, nosotros no podemos solamente que de pronto nosotros pensar de que somos los únicos, sino cualquier persona que se acerca a Dios a través de Jesús es perdonado. Amén.
Entonces, fíjese, a veces podríamos hablar de alguien, esa persona sí nunca de ser salvo, porque miren cómo es. ¿Por qué juzgamos? Puede ser que Dios esté tratando a esa persona y que esa persona algún rato se convierta al Señor. Amén. Así como Pablo, ¿se acuerda? ¿Quién iba a creer que Pablo se iba a convertir al Señor? Porque era violento contra los cristianos. Permitió que apedrearan a Esteban. Y los hermanos le tenían miedo a Saulo, porque él respiraba amenazas en contra de los cristianos. Pero, ¿qué es lo que hizo? Se convirtió al Señor. Cuando se convirtió al Señor, vemos que él cambió completamente. Ni aún los mismos hermanos creían que él había cambiado. Cuando el Señor Jesús le habla a Ananías, le dice que vaya y que ore por Saulo. Uy, Señor, ¿por qué me voy a ir allá si ese hombre ha dañado tanto a tu pueblo? Y entonces le dice, anda porque instrumento escogido me es este. Fíjese el propósito de Dios aún para los malos. Por eso él dice, el apóstol Pablo dice, yo soy de entre los pecadores el primero, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces fíjese, hermanos, si el Señor le amó y esperó que él se convirtiera, también el Señor nos espera a nosotros. Y nosotros, hermanos, también debemos amar a nuestros nuestros enemigos. Tal vez no son tan determinados, ¿no? Pero son cercanos, no son enemigos así como un país enemigo, sino a veces están en la misma casa, pero son contrarios. A veces están en el trabajo, son contrarios. Y a veces de pronto podría también encontrarse en la iglesia. Pero, hermanos, hay que amar aunque alguien sea difícil de amar. Amén. Ese es el carácter de nuestro Padre. Dice en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. También otra cosa que nos muestra es que debemos ser honestos, sinceros, transparentes y no de hacer cosas en apariencia delante de los hombres. Porque Dios nos ve. Amén. Dios nos ve. Entonces, si es que nosotros queremos hacer cosas justas, cosas buenas, delante de los hombres, ya tiene la recompensa. Ya tiene la recompensa. Ya no hay más. Pero, hermanos, si es que hacemos nosotros delante de Dios, si vivimos delante de Dios, entonces tendremos recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. El Padre es justo, entonces también Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida justa delante de Él, de una manera transparente, no en apariencias, no en apariencias. Los seres humanos, especialmente de pronto los hombres, somos bastante hábiles para aparentar. Por ejemplo, David pecó con Betsabé y entonces aparentó que todo estaba bien. Y también como ya le mataron al marido, pero ¿quién le mandó a matar? Él mismo. Pero como en realidad él no le mató con su mano, pero él fue como se dice, el autor intelectual. Y entonces, pero como ya lo mataron, entonces él está tranquilo, ya no hay problema, todo está bien. Como le han matado
le han matado al marido de la señora y la señora ha quedado viuda, pobrecita, venga acá. Entonces le manda a traer y bueno, pero Dios ve todo. Amén. Delante del Señor no podemos esconder nada. Entonces, hermanos, en verdad que debemos ser transparentes delante de Dios. No podemos escondernos. Dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. O sea, nuestro Padre, no podemos engañarle. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David tuvo que segar lo que él hizo. Se murió su hijo, violaron las mujeres del palacio, hubo plaga. Entonces, hermanos, él tuvo que experimentar fuertes, 4 tantos, 4 veces lo que él hizo, tuvo que experimentar. ¿Por qué? Por pretender escapar, esconder, aparentar, como que nada ha pasado. No podemos entonces hacer las cosas como escondiendo delante de Dios. Tal vez delante de los hombres podemos hacerlo, pero delante de Dios no. Debemos ser transparentes delante de Dios. Y lo que hagamos de una manera delante de Dios, transparentes, entonces Dios nos va a bendecir, porque no es hecho a los ojos de los hombres, sino es hecho a los ojos de Dios. Amén. Si alguien hace algo como para lucir delante de los hombres, ya tiene su premio. Le reconocen, miren, qué justo que es, qué bueno que es ese hermano. Y bueno, pero hermanos, nada más. Pero si nosotros hacemos algo delante de Dios, Dios nos bendice. Amén. Bueno, es igual también al orar. Si nosotros oramos para que nos vean, vamos a solamente a hacerlo de apariencia. En una ocasión, nosotros hace años con mi esposa estábamos dirigiendo un instituto bíblico y entonces yo dije, habían como, pongámosle tal vez unos 18, 20 o más estudiantes, porque a veces teníamos como 25 estudiantes a tiempo completo. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que yo pensé, dije, yo voy a orar bien porque tengo que ser ejemplo para estos hermanos, soy el director, voy a orar para que, o sea, que me vean, pues, porque tengo que ser ejemplo para ellos. Y me puse a orar así como para que me vean. Y hermanos, entonces, pero después yo ya sabía pues que estaba orando es para que me vean los hermanos, porque como era mi función de ser ejemplo de ellos, entonces, pero el asunto de orar no es ese. El asunto de orar no es hacerlo delante de las personas, sino delante de Dios. Entonces le dije, Señor, perdóname, Señor. Y ahí mismo me puse a orar para Él, a orar delante de Dios, a orar delante de Dios. Es que uno no ora para quedar bien, es que uno no ora para lucirse, es que uno no ora para hacerlo delante de la gente, porque si hacemos eso, hermanos, no tenemos ninguna recompensa del Padre. Porque lo que debemos hacer es delante de los ojos de Dios. Cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Nuestro Padre está en secreto, donde cuando cerramos la puerta, está ahí el Padre, amén. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, amén. Pero también uno necesita aprender a orar en secreto aún estando en público, aún estando en la gente. Tiene que cerrar las puertas de la mente y de las distracciones. Porque, por ejemplo, venimos acá a la iglesia, aquí están los hermanos, la familia, todos están aquí.
y entonces nosotros queremos ponernos a orar. Y decimos, no, pues me va a oír, mejor no oro. Me va a ver lo que estoy orando, mejor no oro. Entonces, aún hermanos, delante de la gente debemos aprender a cerrar la puerta y orar al Padre. Amén. Entonces, cuando uno, a pesar de que haya gente alrededor, uno debe también entrar en el aposento secreto, en el lugar secreto, y cerrar la puerta y conectarse con Dios, no importa. Amén. A veces pensamos, no voy a orar porque voy a llorar y después me van a decir que yo soy el peor pecador. Mejor no voy a estar llorando. No, me van a decir que soy llorón. No. Entonces, nos condicionamos a la gente, nos condicionamos y no puede ser. Amén. Cuando uno ore, le dicen a usted en la célula, hermano, por favor, haga una oración. ¿Usted qué tiene que hacer? Amén. Cerrar los ojos, conectarse, cerrar la puerta también, conectarse con el Señor y orar. Amén. Cuando uno comienza a pensar, ay, ¿quiénes están? Ya, a ver si oro más bonito o más feo. Y no es eso, hermanos. Por supuesto que no es. Entonces lo que uno tiene que hacer es conectarse con el Papá del cielo. Amén. Con nuestro Padre que está en secreto. Y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Amén. Gracias al Señor. También hablando del afán y la ansiedad, en Mateo capítulo 6, del versículo 25, el Señor Jesús nos muestra el cuidado que tiene nuestro Padre Celestial. Dice así, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Entonces mire, esto está hablando el Señor Jesús acerca del Padre Celestial que tiene cuidado de las aves del cielo. Dice aquí el Señor que no nos afanemos por nuestra vida, qué comeremos, qué beberemos, qué hemos de vestir. ¿Cuántas personas se afanan de todo eso? ¿Y ahora qué voy a comer mañana si no tengo centavo? ¿Y ahora qué comeremos? Entonces están afanados. Dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? A veces muchas personas han testificado que el día que no tenían plata comieron mejor que otros días, ¿cierto? El día que no hubo para comprar, ese día le vino la bendición de otros lados y comió mejor que en otros días. Entonces, hermanos, no debemos afanarnos, sino aprender a confiar. Amén. Aprender a confiar en el Padre Celestial. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber o qué habéis de vestir? Y el Señor dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, en verdad que la vida es más que el alimento, ¿cierto? Ya tenemos la existencia, la salud, la vida. Y eso aún, hermanos, de pronto hasta si no hubiera alimento, un día pues se puede pasar, tal vez 2 días, 3 días se podría pasar. Pero el Señor no nos va a dejar con hambre. ¿Qué dice aquí? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Usted ha visto ahí alguna avecita del cielo sembrando porque tiene que comer mañana? No, ¿verdad? ¿Usted ha visto alguna ave del cielo guardando en una bolsa algunos maicitos que encontró por ahí
porque de pronto dice, mañana, ¿dónde voy a conseguir mejor guardo? ¿Usted ha visto eso? No, ¿verdad? Viven del día, viven de lo que Dios les da. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor les envió el maná y les dijo que cojan para cada día, una porción para cada día. Pero había algunos inteligentes, ¿no?, que dijeron, no, voy a coger algo más, porque si mañana no hay, ya tengo. Y entonces guardaron porciones aparte de lo que tenían que comer ese día. ¿Y qué es lo que pasó? Se pudrió. Dios les dio a esos incrédulos el precio de su incredulidad, ¿cierto? A los incrédulos, hermanos, se les pudrió lo que ellos, su ambición, su seguridad, o sea, lo que ellos guardaron para comer, se les pudrió. Y así, hermanos, se pudren nuestras acciones de seguridad propia, se pudren. Y hermanos, nos va a ir mal si es que nosotros nos pensamos asegurar a nosotros mismos astutamente, pensando que somos más inteligentes que Dios. Qué triste, ¿verdad? Eso. Y que si Dios nos dice algo, no hay que hacer eso, porque mejor hagamos otra cosa y nos aseguramos. Y eso es lo que les pasó al pueblo de Israel, hermanos. Tuvieron que experimentar que se les pudrió su seguridad, su comida. Entonces, hermanos, debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Amén. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nosotros valemos, dice, mucho más que ellas. Amén. Si tenemos un papá, si es verdad que es papá, si usted cree que es hijo, si es verdad que usted cree que es hijo, y hermanos, entonces vamos, y si confiamos en Él, vamos a ver su provisión, vamos a ver su bendición. Amén. Habrá tal vez algún momento alguna prueba, pero hermanos, Dios es bueno. Y de pronto podemos experimentar alguna prueba, pero hermanos, cuando salimos de la prueba, Dios nos bendice. Si confiamos en Él, Dios nos bendice. Pero si usted en ese momento se queja, y cómo decían que Dios me va a dar los alimentos, y cómo dicen que Dios es mi Padre, y cómo es que no tengo nada, no tengo para el bus, no tengo para el pan, y ahora ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el Dios que están hablando? ¿Dónde está? ¿Qué me va a poder ayudar si Dios no tiene dólares? Si Dios no maneja dólares, lo que necesito es dólares. Y hermanos, a veces estamos quejándonos, ofendiendo a Dios, cortando nuestra relación con Dios, y por la incredulidad se nos pudre la comida. Hermanos, nos viene juicio en vez de venir bendición. Entonces, debemos confiar en el Padre Celestial. Dios es bueno. Dice la palabra en Mateo 7:11, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros siendo malos damos algunas cosas buenas a los hijos, entonces ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Y en Lucas 11:13 dice,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuán glorioso es eso, que podamos nosotros ver que Dios nos puede dar todo. Y también, hermanos, Dios nos puede bendecir dándonos el Espíritu Santo. Y entonces vemos cómo es el carácter de Dios. El Señor nos muestra cómo es el carácter del Padre, porque Él fue el que vino desde el cielo, Él conoció al Padre y entonces nos vino acá a revelar cómo era el papá del cielo. En Mateo capítulo 11, el versículo 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Gloria a Dios. Y también en una parte dice que nosotros debemos tener el corazón como de niños, ¿cierto? Que así se hereda el reino de los cielos, teniendo un corazón como de niños. A los niños se les dice, yo te voy a traer un chocolate. Y ellos no están diciendo, y tendrás plata. ¿Y cuándo me vas a traer? No dice nada. Ellos están ya felices, están esperando, ya le miran el chocolate, ya se les grabó en la mente el chocolate. Lo creen, hermanos, creen instantáneamente. Y hermanos, nosotros debemos aprender a ser como los niños, en realidad. Y a veces yo me he confrontado conmigo mismo porque ver cómo es la mente de un hombre viejo ya, de un mayor, de un adulto. Y ver que de pronto uno puede cuestionar cosas, meterse en la mente, analizar situaciones de esta vida real. Y entonces uno a veces de pronto comienza a pensar, ¿será cierto? A veces, como algunos han dicho, ¿será cierto que Jonás se cayó al mar y que un pez le tragó? ¿Será cierto eso? A veces uno podría comenzar a cuestionarse cosas. ¿Será? ¿Dónde estará Dios? ¿Cómo será eso de creer en Dios? Y hermanos, pero hermanos, en cambio un niño, ¿qué hace? Eso lo recibe de una, lo recibe así, sin más. Aunque no vea, él ya sabe, ya cree. Y nosotros, hermanos, también debemos entender eso. Y no dar lugar a argumentos religiosos, sociales, económicos. Para nada, para nada. Si un niño dijera, mañana yo no sé si en mi casa habrá comida. ¿Eso está cuestionándose un niño? ¿Un niño se cuestiona eso? No. Porque sabe que el papá es el responsable. Y hermanos, nosotros tenemos un papá muy responsable. Gloria a Dios. Amén. Amén. Un papá que no se olvida, aunque los otros se olviden, pero este papá del cielo no se olvida. Y Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de la revelación de su palabra, de las verdades espirituales, estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces debemos buscar tener un corazón y una mente como de niños. Cuando estamos contaminados del pecado, clavados las garras del diablo y del mundo en el corazón y en la mente, no podemos ser niños. Estamos contaminados.
estamos heridos. La pureza se ha ido, la ingenuidad se ha ido y estamos, hermanos, llenos de cosas enredadas en nosotros mismos. Y hermanos, entonces, por eso es que no podemos confiar. Tenemos que aprender a ser como niños y a confiar en nuestro Papá Celestial. Amén. Gloria a Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿será que nuestro Papá Celestial tiene lo suficiente económicamente para, por ejemplo, para ayudarle en sus necesidades y en las mías? ¿O solamente para las mías? Y usted de pronto dice, pues ya bendiciéndole al hermano sí le ha bendecido, pero a mí ya creo que se le ha acabado la plata y ya no le ha avanzado para mí y creo que a mí se ha olvidado. Hermanos, hay que aprender a confiar, ¿cierto? Hay que aprender a tener como ese corazón más limpio, más sano, más ingenuo, más puro, como de un corazón de los niños. También podemos nosotros ver que el Señor Jesús es el medio para nosotros poderle conocer al Padre. Juan capítulo 1, el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en realidad, a Dios nadie le vio. Pero el Señor Jesús, que estuvo ahí cerca con Él antes de venir acá a la tierra, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y entonces el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, estaba tan cerca, en el seno del Padre, o sea, cerquita, en el pecho del Padre, unido al Padre, en realidad, junto con el Padre. Entonces, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús vino conociéndole al Padre, por supuesto, y Él vino a darle acá a conocer. Y veamos que necesitamos honrar a Jesús y de esa manera honramos al Padre. En Juan 5:20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si nosotros honramos a Jesús, honramos a Dios. Amén. Honramos al Padre Celestial. Está clara la palabra, porque todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, el Padre le ha dado esa autoridad a Jesús, ese nivel de juez eterno, de juez para el universo. Y entonces tenemos que honrarle a Él. Si le honramos a Jesús, también estamos honrándole al Padre. Juan capítulo 10 del versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, la identidad tan estrecha y profunda entre el Padre y el Hijo. El que ve al Padre, ve al Hijo. Y también dice el Señor: yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces, donde está el Padre, está el Hijo. Donde está el Hijo, está el Padre.
Si le honramos al Padre, le honramos al Hijo. Y si le honramos al Hijo Jesús, también le honramos al Padre. Y entonces vemos también, hermanos, que hubieron ciertos argumentos entre los discípulos. Esto es lo que leímos hace rato al principio. En Juan capítulo 14, el versículo 5, le dice Tomás al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Tomás era un poquito incrédulo, pero también el Señor le amó y le llamó para que sea un discípulo. Fíjese que también ha sabido llamar a un poco incrédulos. Entonces estamos bien. Entonces, hermanos, fíjese, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él se tomó el nombre de todos, pero el incrédulo era él. Pero él se tomó el nombre de todos. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Felipe, entonces, vemos que él tenía esa inclinación de tocar, de ver. O sea, era, como decimos, un poco incrédulo. Ahora también Tomás le estaba también haciéndole la pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pero Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y ahora sí, estaba en aprietos el Señor, porque Él le dice: muéstranos al Padre. Y tal vez Él podría haberse podido pensar: ¿y ahora cómo hago para mostrarles al Padre? Pero lo más hermoso, ¿no? Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios. Jesús nos muestra al Padre. Jesús nos muestra el carácter del Padre. Nos hace ver quién es el Padre. Y entonces le dice el Señor: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces dice el Señor: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjese cómo el Señor vino a mostrar al Padre. El Padre estaba en Jesús y Jesús en el Padre. El Padre es espíritu, pero Jesús, siendo el unigénito de la creación, entonces Él mostraba el carácter del Padre. Podemos ver el Padre a través de Jesús cruzó el velo de lo espiritual a lo natural y se hizo como uno de nosotros para darnos a conocer, para que nosotros pudiésemos ir al Dios Espíritu. Entonces podemos ver que el Señor Jesús nos muestra al Padre, porque Él dice:
Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces el Señor Jesús mostró al Padre. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y hay un versículo que también es necesario de pronto que le podamos mirar. En Juan capítulo 15, el versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El que, en otra versión que estaba mirando, es un poco más fuerte, dice, el que me odia a mi Padre odia. Entonces, hermanos, el que ama al Padre, ama al Hijo. El que aborrece al Padre, aborrece al Hijo. Y viceversa. Y entonces, nosotros debemos reconocer que cuando obedecemos a Jesús, estamos también a la vez honrando al Padre que está en los cielos. Amén. En el Nuevo Testamento, en el libro, bueno, en algunos libros, vemos como el apóstol Pablo reconoce al Padre como nuestro Padre y también al Señor Jesucristo. Romanos 1:7 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre, ¿sí? Qué bueno, ¿verdad? Él es nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en varias partes, primera de Corintios 1, segunda de Corintios 1, Efesios 1, Filipenses 1, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se refería a Dios como nuestro Padre. Y hermanos, nosotros somos también sus hijos. Somos hechos parte de la familia celestial. Somos también hijos de Dios que reconocemos a nuestro Padre de los cielos. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos recibido ese espíritu en nosotros, el espíritu de adopción, que por el cual nosotros le decimos a Dios papá, papá, papito, tú eres mi papá. Entonces, hermanos, ese es el espíritu de adopción que nos identifica ya no con la relación paterna de pronto que nos trajo algunas herencias que no son tan agradables y bonitas. Hay muchas cosas que pueden ser agradables y bonitas, pero también, hermanos, hay otras cosas que han traído heridas, dolor. Y entonces, pero hermanos, ahora nuestra relación con nuestro Papá Celestial, a través del espíritu de adopción, ¿sí? Y entonces poderle clamar a Él, papá, papá. Estaba recordando la historia, no es una historia, es un relato de un chico que hijo del Señor, que tenía algunos animalitos y entre ellos tenía bastantes pavos. Y entonces este chico, jugando, lanza una piedra y le mata a un pavo. Y entonces ahí lo que él hizo es, asustado, hacer un hueco, enterró el pavo. Tenía pavo a la tierra. O sea, no es al horno, sino a la tierra. Pero ahí él pensó que nadie sabía, pero el cocinero le había visto. Y entonces, cuando estaba por ahí el joven, el muchacho, el cocinero le dice, tráeme leña.
Y se sorprendió porque él nunca se había tomado esas atribuciones, porque él es el hijo del patrón, es patrón mismo. Entonces, tráeme leña. ¿Y cómo me dices que traiga leña? El pavo. Y le corrió frío por el cuerpo, tuvo que ir a traer leña. Después el cocinero se abusó y entonces le mandaba a traer agua, leña, cualquier mandado, y el hijo del patrón, que es patrón mismo, estaba siendo esclavo del cocinero. Pero un día se cansó y dijo, no, yo le voy a avisar a mi papá lo que pasó. Papá, por favor, perdóname. Pero hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así, hijo? Perdóname, papá, perdóname. He pasado mal, papá. ¿Qué te pasó? Es que hace 15 días, ¿qué pasó? Jugando se murió un pavo y lo enterré. Pero hijo, si todo es tuyo, todos los pavos, todos los animales, las tierras, son tuyas. No te preocupes, hijo, ya. No te preocupes. Papá, sí. Gracias, papá. Y entonces salió tranquilo y se estaba paseando por ahí, por delante del cocinero. A ver qué dice el cocinero. Anda a traer leña. Ya le avisé a mi papá. Y mi papá me perdonó. Y hermanos, mi papá es nuestro papá que nos perdona, amén. Es nuestro papá que nos cubre nuestras fallas, nuestras faltas, nuestras debilidades y pecados. Él nos cubre, hermanos. No podemos dejarle al diablo que nos haga sus esclavos. Necesitamos ir al papá del cielo. Papá, me equivoqué, fallé. Perdóname. Y nuestro papá está para perdonarnos porque Él es nuestro papá. Y entonces ese es el espíritu de adopción, ¿sí? Que vamos a Él. Y que entonces por ese espíritu de adopción podemos decirle, papá, a Dios, papá. Sé que he nacido por ti. El primer nacimiento por la naturaleza humana, no, sino el segundo, en la naturaleza espiritual. Eres mi papá, eres mi papá. Y papá, tú sabes, yo no soy perfecto, yo fallo. Papá, perdóname, papá. Ayúdame, papá. Y el papá dice, sí, hijo, yo ya cubrí, ya pagué el precio. No te atribules, ya está pagado el precio. Hermanos, entonces ese es el espíritu de adopción. En Gálatas 4:6 también dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu de Jesús, hermanos, el espíritu que a través del cual Jesús le dice a Dios, Padre, ese también está en nosotros, ese espíritu, y podemos también decirle a nosotros, digamos al Padre, Abba, Padre. Amén. Nosotros, por supuesto, debemos ser consecuentes con la bendición y el amor tan grande de nuestro Padre Celestial, y debemos salir de toda contaminación. En 2 Corintios 6, desde el 17 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Somos herederos de nuestro Padre Celestial. También por amor nos disciplina. A veces de pronto no es tan agradable la disciplina, pero
nos ama y por amor nos disciplina. Amén. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de quién? Del banco de mi cuenta de ahorros. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de dónde? Provienen de la tarjeta de crédito. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces. Amén. Del Padre de las luces, de nuestro Papá del cielo. Amén. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, la bendición de poder reflexionar en la paternidad, saber que tú eres nuestro papá. Gracias, Papá del cielo, porque nosotros, Señor, como hijos, a veces somos débiles, a veces resbalamos, fallamos, pero tenemos un papá que nos ha amado y que ha cubierto a través de Jesús todas las culpas, fallas y pecados. Gracias, Padre bueno. Señor, te agradecemos, Señor, en este día reflexionando acerca del tema del Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Padre, nuestro papá. Que, Señor, aunque de pronto nosotros podemos ver que los padres dejan a sus hijos, pero tú nunca nos dejas, Señor. Gracias te damos, Padre. Padre, tú nos cuidas, tú nos bendices, tú estás en nuestras angustias y temores. Tú nos provees cuando no tenemos, tú estás allí para bendecirnos. Señor, gracias, bendito Señor. Tú siempre eres fiel, tú siempre eres fiel, y es bienaventurado el que confía en ti. Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De ti viene toda bendición, toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias te damos, Señor. Todo lo que nosotros podemos necesitar viene de ti, Señor, porque tú eres todo suficiente. Tú tienes todo poder, tú tienes todo recurso, tú tienes toda la autoridad. Señor, gracias. Señor, nosotros sabemos que necesitamos aprender a confiar en ti, Señor. Aprender como niños a descansar en ti. Aprender a depender de ti, Señor. Y Señor, el que confía en ti así, tú le bendices. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.